Les están mintiendo al pueblo español. Mandrake el mago, no hay protocolo, no hay una zona acordonada de seguridad, no hay una práctica. No. Bueno, decíamos, el momento en el que llegue el barco. El profesor nos decía, hay que aislar a las 140 personas que lleguen. Claro, pero antes hay que desembarcarlas. Eso va a ser el lunes. Queremos saludar también a José Carlos Lorenzo, que es delegado de CESIF en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y tiene la amabilidad de escucharnos. Y entiendo, José Carlos, que de atender a lo que estaba diciendo el profesor, es riesgo moderado si no se hacen las cosas bien. Bienvenido, lo dicho, buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Gracias. ¿A ustedes les han comunicado, les han pasado ya algún tipo de protocolo de actuación a quienes tengan que participar en esas labores de desembarco de los 140 pasajeros del pasaje de ese barco en el que se han producido 8 contagios o todavía no? La información que tengo hasta ahora no existe tal protocolo. Sí es cierto que el puerto tiene sus propios planes de autoprotección a la hora de una incidencia como pudiera ser este. De hecho, ya en el año 2024 se realizó un simulacro en el que había una situación muy parecida en un buque mercante en el que había 15 personas. En el año 2024, ustedes se están dando cuenta de la dejadez que hay en las instituciones en España, cuando todos los años deberían haber simulacros de emergencia de todo tipo dentro de un puerto como este. Personas para evacuarlas porque tenía una afectación hemorrágica y bueno, ya había que evacuarlos del barco, pero bueno, en ese simulacro se detectó una serie de deficiencias que al día de hoy pues... Un simulacro en el 2024 para desembarcar a personas con hemorragias, o sea, con heridas, con laceraciones, etcétera. ¿Qué tiene que ver evacuar a personas con una herida hemorrágica a evacuar personas con un posible virus que puede contagiar a las demás personas, con un posible virus mortal? Evidentemente habrá que corregirlas y habrá que actualizarlas a una situación. Pero no deja Estábamos de ser hablando llamativo, de un... José Carlos, no deja de ser llamativo. El barco llegará el domingo, el desembarco será el lunes. Nos dice que hoy, que es miércoles ya prácticamente jueves, no hay todavía ningún protocolo. No. He de decir, la Policía Nacional sí se les ha distribuido un protocolo de actuación para los agentes que tengan que participar. Les leo algunos de los aspectos que contempla ese protocolo. Dice, por ejemplo, una evaluación previa. Se consideran de riesgo, profesor, viviendas. Es jueves, el barco llega el domingo, la evacuación se hace el lunes y esta gente a día de hoy aún no tiene un protocolo seguro, no tiene unas medidas de seguridad, no ha hecho ningún simulacro, no ha hecho ninguna práctica al respecto de las medidas que se tienen que tomar de seguridad correspondientes para atender a esta situación. Me parece increíble. Viviendas abandonadas, poco ventiladas o muy sucias, presencia de roedores o excrementos, olores fuertes, acumulación de basura. Claro, aquí ya están planteándose una hipótesis más allá del barco que va camino de Canarias. Bueno, ese tipo de, si hay roedores o no roedores, eso estaríamos hablando de otro tipo de problema. El problema ahora mismo son las personas que pueden transmitir el virus a otras personas. Para Claro, mí es ese... claro, que ya no es la especie, que no decía, digamos, más habitual, sino la especie andina, que es esa que comporta riesgo de contagio. Es la transmisión entre personas y todo lo que prevenga la transmisión de ese aire o ese contacto de partículas es lo que reduce. Dice ese protocolo. Y es que increíble. Y el protocolo que tiene el barco se llena la boca diciendo, ya sabemos cuál es el tipo de virus, como lo dijo el otro señor en la otra entrevista ahí mismo en España. Y al saber cuál es el tipo de virus, ya tenemos seguro de que no va a existir ningún nuevo contagio. Pero el protocolo que tiene la policía para ir a intervenir el barco es el protocolo para el virus que no es contagioso entre humanos. El protocolo que tiene la policía no lo tiene la seguridad portuaria ni la gente que trabaja en el puerto. Nadie ha hecho ninguna operación como esta en ese puerto. No se han hecho simulacros, ni siquiera estos días de emergencia para prevenir cualquier accidente o cualquier incidente el día que llegue el barco dentro de 3 días. Me parece increíble esta situación. Protocolo de actuación para los agentes de la Policía Nacional, que me envía Ana Samboal hace unos instantes, dice equipos de protección individual para los agentes que tengan que participar. Se lo digo a José Carlos porque nos decía que ustedes en el puerto no han recibido todavía nada de esto, a pesar de que es donde lo van a recibir. Equipos de protección para la Policía Nacional, mascarilla FFP2 o FFP3, ¿correcto, profesor? Guantes desechables y protección ocular. Y luego dice, entrada y actuación en el lugar, los consejos para los agentes que puedan participar en estas labores, ventilar siempre que sea posible, evitar... O sea, se supone que tiene que tratarse con equipo epidemiológico y a esta gente lo que le dan mascarillas, lentes y guantes y ya. No hay una braga de estas desechables con la cara tapada, con aislamiento para no exponerlo. No, una mascarilla, lentes y guantes y dale para adelante. Y quieren evitar así un contagio. Imagínate.
Por eso es que pasan las cosas que pasan. Es que España es increíble, de verdad. Evitar barrer, sacudir objetos, levantar polvo y minimizar el tiempo de permanencia innecesaria. Además de que si hay que moverse, dice movimientos suaves, evitar zonas con acumulación visible de excrementos. Pero insisto, claro, este protocolo para la Policía Nacional, en puertos todavía no lo tienen, es toda la sensación de que va más allá de la posible actuación cuando llegue el barco. Sí, sí. Ese sería el protocolo que habría que manejar durante los días que las personas estén en cuarentena. En el caso de los puertos, José Carlos, nos dice protocolo, algo parecido a lo de la Policía Nacional. Todavía no les han dicho ni Pamplona. No, sé si hay algún, correcto. No sé si hay algún movimiento ya, si se han empezado los preparativos para recibir el barco, porque va a llegar allí, va a llegar a Canarias. Entendemos que la presidencia y dirección de la autoridad portuaria, en este caso, estará poniéndose en contacto con las diferentes organismos gubernamentales como Sanidad Exterior para protocolizar y normalizar esos procedimientos, pero que tendrán que ser comunicados efectivamente a los diferentes trabajadores y proporcionar también esos EPI para los trabajadores. En resumen, no. No hay preparativos hechos hasta ahora para la recepción del barco. No han hecho nada. Dependiendo también y sumando a esas normas y a esos procedimientos que se le ha dado a la Policía Nacional, en el caso de yo sumaría uno más, que sería la de la utilización de monos desechables y a continuación una vez que se entraron a salir. El protocolo sí, bueno, incluye, ¿eh? Sí, claro, pero ¿Dónde lo incluye si no lo leíste? yo me refiero ya no solo al uso de ese mono, sino después a la hora de desembarcar, porque está usted hablando de polvos en suspensión, etc. O sea, todo lo que pudiera afectar a los trabajadores. Habría que hacer una cadena de desinfectación claro. y de limpieza y eliminación de esos trajes, tanto en cuanto no salga de esa burbuja de seguridad, que es la que intentamos hacer, ¿no? Porque si yo salgo con un mono en el cual hay residuos, tanto polvo como, bueno, y me voy fuera de esa zona de seguridad, al final puedo infectar y sacar ese virus fuera de la zona de seguridad, que tanto nos va a costar asegurar. No, claro. De hecho, llama la atención que están establecidas. Claro, tiene que haber un cordón, un perímetro de seguridad donde las personas lleguen al sitio, se quiten los indumentos, la ropa, el equipo, se queme, exactamente lo que él acaba de decir, haya una desinfección corporal de las personas y luego pueda pasar a otra parte ya limpios, desinfectados. Es que me parece increíble, la situación de España es increíble y por eso es que suceden las cosas que suceden. Pero mientras tanto, ahora mismo en la televisión española la noticia es Vito Quiles y Begoña Gómez. Increíble. Totalmente increíble. Esto se cuenta y no se cree. Daría esas zonas de seguridad. No hay ningún protocolo, nos decía ahora mismo, de actuación. Todavía desconozco que haya ese protocolo al día de hoy. Cierto es que ha salido hoy el día que efectivamente venía para Canarias. No se sabía exactamente tampoco dónde iba a ir. Al final va a Granadilla, se dice que va a Granadilla. Granadilla es una dársena que está a unos 55 kilómetros de Santa Cruz, del puerto principal, que aún así sigue en obras ese puerto, pero bueno, hay que reforzar ya no solo con personal y material ese puerto, dado la idiosincrasia que nos vamos a encontrar con esta situación. Y que además nos dice que está en obras, claro, eso entiendo que puede dificultar hasta cierto punto posibles traslados, claro, ¿no? Exacto. Puede dificultar mucho, ya digo, porque es un puerto que está todavía en obra y que puede dificultar la intervención de cualquier elemento que tenga que ir a Granadilla, al puerto. Dice ese protocolo de la Policía Nacional que ustedes, los trabajadores de puertos en Canarias, todavía no tienen. Dice, el riesgo asociado al hantavirus en el ámbito policial se considera actualmente bajo, dice, profesor, riesgo actualmente bajo y fundamentalmente ambiental. El riesgo de contagio por contacto con personas es bajo, insiste ese protocolo. Dice, la principal vía de exposición es la inhalación de partículas contaminadas procedentes de excreciones de roedores. Es que estamos en un escenario distinto, claro, es que si el protocolo ya contempla un escenario que no es el de riesgo, hemos empezado la casa por el tejado y además un tejado que se nos cae. El profesor nos ha dejado claro que no es que el riesgo es mayor. Es que están en una especie distinta a la que se ha podido contagiar en el barco. Increíble. A ver, yo, si me permiten, quisiera añadir una cosa. Sí, claro. Estamos hablando de policía y estamos hablando de sanidad, pero hay que tener en cuenta también una cosa, que no solo la policía y los servicios sanitarios son los que van a intervenir. Claro, por eso queríamos hablar de usted. Tenemos una serie de servicios portuarios, como operaciones portuarias, explotación, servicios generales del puerto, como pueden hacer amarradores prácticos, remolcadores, servicios generales, habituallamiento, abastecimiento. O sea, ese barco va a estar atracado no se sabe cuánto tiempo y habrá gente y habrá que suministrarle a ese barco, ya sea a la tripulación o sea a los turistas que van en ese crucero, comida. ¿Quién va a llevar esa comida? ¿Qué protocolos van a haber? ¿Quién va a coger esa comida? ¿Quién la va a introducir en el barco? Esos protocolos
Mandrake el mago. Mandrake el mago. No hay protocolo, no hay una zona acordonada de seguridad, no hay una práctica, no. Y el protocolo que hay es como en Venezuela, como en el ejército venezolano, de pote de humo, un escrito básico que sirva ahí solamente para pasar la inspección, porque ya vemos, como ellos están señalando, que esto está totalmente fuera de control. Ellos están ni siquiera preparándose, ellos están diciendo que va a ocurrir una cosa cuando se deberían estar preparando para otra. A esto es a lo que yo me refiero cuando digo que están mintiendo. Les están mintiendo al pueblo español y están poniendo en riesgo vidas con este barco que está llegando ahí porque no tienen la capacidad para resolver esta solución. Son los que tienen que llegar. Es que quedan solo 3 días y hay mucha gente concernida, efectivamente, que va a tener que participar en esas labores. No solo la policía, que por supuesto, la policía está muy bien, pero también otro tipo de... Quedan 3 días y toda la logística que se tiene que mover y también tomando en cuenta de que eso es en las Islas Canarias, ni siquiera es en las costas del continente. O sea, que tienen que mover una cantidad de logística desde el continente, desde Madrid, desde Barcelona, desde donde sea que salga, en helicóptero, en barco, como tú quieras, para llevar todo eso hasta Canarias, personal, equipo, insumos, comida, de todo. ¿Cómo van a hacer todo eso en 3 días cuando ni siquiera se han puesto en marcha? Y eso no se ha avisado desde hoy, eso se ha avisado desde hace una semana. Y esta gente a día de hoy, a 3 días de la llegada del barco, todavía no tiene ni siquiera un protocolo, no saben qué es lo que van a hacer. De trabajadores. Y empezamos ya a ir tarde, porque el barco llega el sábado del domingo, claro, en 3 días. Es que ya no solo hablamos, como digo, de la policía y del servicios sanitarios que pudieran intervenir dentro, sino todo la población. Hablamos de todos los intervinientes que pudiera haber. A ver, ese personal, directo o indirectamente, de las empresas que sean, tendrán que intervenir directamente o indirectamente con las tripulaciones y con los pasajeros de ese crucero, y esa gente también necesitará medidas de protección, necesitarán claro, EPIs, necesitarán unos procedimientos de actuación, tanto en cuanto tenga la seguridad garantizada. Por eso le decía que me llama la atención que todavía no haya ningún preparativo, me llama la atención que ustedes no hayan recibido ningún protocolo, me llama la atención que estemos esperando a ver qué se hace, profesor. Porque ya, todas estas personas que vayan a atender también necesitarán esos equipos de protección. Sí, a ver, hay normal, debería de haber, el CAES debería de tener preparados estos planes y debería haber equipos, o sea, tiene que haberlo, seguro, que los hay, están preparados. El tema es sí comentar y informar a las personas que van a estar con ellos, con todo lo que hemos dicho. No es fácil la transmisión, hay que tener contacto cercano y prolongado, pero que existe, ¿no? Que se sepa y que, bueno, pues las medidas de protección que tengan van orientadas a proteger ese virus que pasa entre personas, no el polvo que pueda estar en el suelo. Pues le debo una... Que es para lo que supuestamente ellos están trabajando ahora y supuestamente se están preparando. Y me imagino que lo mismo le dirán a los policías y los policías irán ahí pensando, no toque nada, mientras no toque nada estoy bien. Es una cuestión increíble, no les importa al pueblo, no les importa a la gente, no les importan esos turistas que están ahí en el barco, no les importa nada. Hoy todavía la noticia es sacar a Vito Quiles del Senado y de la Asamblea y de todos lados y meterlo preso y las tonterías que se les ocurre a esta gente. Pero esto que se tiene que tomar con seriedad, no, todo eso está controlado. Dice el otro, ya sabemos cuál es el tipo de virus y eso nos asegura que ya no van a existir futuros contagios. ¿Y cómo no van a existir futuros contagios si el protocolo de intervención que le entregaron a la policía 3 días antes de que llegue el barco es el protocolo de otra variante de ese virus? Y es un protocolo que no tienen las personas que trabajan en el puerto. No han movilizado la gente, no han movilizado los insumos, no han movilizado el equipo. No han hecho ningún simulacro, no se han reunido con esta gente, le han dado una charla, no han designado un área de seguridad. ¿Cuándo van a hacer todo esto? Lo de España es increíble. Es una cuestión que es para llorar. Se cuenta y no se cree. Y lo peor es que ponen en riesgo a los españoles y ponen en riesgo a toda la Unión Europea con estas acciones. Es una cuestión que no sé ni qué decir. La verdad, seguiremos informando, vamos a estar pendientes de esta situación. Me molesta muchísimo esta situación, que le mientan así de esta forma a la gente. Por eso fue que pasó lo que pasó con el coronavirus y por eso han pasado todas las cosas que han pasado hasta el día de hoy en España. Por favor, déjenme su comentario, díganme qué piensan ustedes al respecto de toda esta situación. No olviden darle like, suscribirse, compartan este video con más gente para que la gente se entere de cuál es la situación real de lo que está pasando con este virus que va a llegar en pocos días a España. Como siempre, yo soy Brian, nos vemos en la próxima. Bye.